Ahora, como complemento, llevaremos a cabo algunas de estas aplicaciones de la prueba TDStudent utilizando el programa estadístico SPSS. Hemos comentado ya los distintos escenarios en donde puede aplicarse la prueba TDStudent. En primer lugar, para tratar de comparar una media muestral con una media hipotética. También comparar dos medias observadas en grupos independientes. Y finalmente nos sirve también para comparar dos medias cuando éstas están relacionadas entre sí. Vamos a utilizar la base de datos Employees del tutorial de SPSS, con la cual ya hemos trabajado algunos ejercicios en clases previas. Bien, esta es la base de datos de empleados del tutorial de SPSS. Existen en ella diferentes variables, algunas de las cuales son variables numéricas, variables cuantitativas. Así, variables cuantitativas tenemos esta, que es educación, nivel educativo, son los años de escolaridad que tienen los entrevistados. Tenemos también como variable numérica esta otra que es el salario actual. Tenemos variable numérica también esta que se llama salario inicial. Tenemos variable numérica como es esta otra también, los meses desde el contrato, el tiempo de empleado, de ser empleado, y finalmente esta otra que es experiencia previa en meses. Son todas ellas variables numéricas con las cuales podemos trabajar para llevar a cabo nuestros ejemplos de los usos de la prueba TDStudent. Vamos a iniciar nuestro primer ejercicio haciendo la comparación entre una media muestral y una media hipotética. Vamos a trabajar con esta variable que se llama educación, nivel educativo. Esa es la que vamos a utilizar para llevar a cabo nuestro ejemplo. Con esa variable que se trata de los años de escolaridad, vamos a tratar de construir una pregunta de investigación para establecer una hipótesis de trabajo, una hipótesis alterna y tratar de llevar a cabo nuestro análisis. Vamos a suponer que nuestra pregunta de investigación, una vez que tenemos los datos ya de la escolaridad, del nivel educativo de esta muestra de empleados, nos preguntamos si el nivel educativo de esta muestra de empleados es diferente a 16 años de escolaridad. ¿Tendrán en promedio 16 años de escolaridad o el nivel educativo es diferente a 16? Esa es la pregunta. Entonces, la hipótesis alterna la que queremos demostrar, la hipótesis de trabajo, es de que el nivel educativo en esta muestra de empleados es diferente a 16 años de escolaridad. Al decir diferente, estaríamos aplicando pues un análisis necesariamente a dos colas. La hipótesis nula, por lo tanto, que nos queda es de que el nivel educativo en esta muestra de empleados es simplemente igual a 16 años de escolaridad. Vamos a asumir también que estamos adoptando un alfa de 0.05 para nuestra regla de decisión y aceptar o rechazar alguna de estas hipótesis. Regresando a nuestra base de datos entonces de SPSS, localizamos la variable que queremos contrastar, el nivel educativo, una variable que está aquí representado por cifras, y vamos a tratar de contestar la pregunta de si realmente el promedio de nivel educativo es diferente a 16 según lo está planteando la hipótesis alterna que queremos demostrar. Para ello nos vamos a analizar, comparar medias, sería comparar a través de la prueba TDStudent
para una sola muestra. Es la muestra de todos estos empleados que tenemos. Esa es nuestra muestra. Vamos a dar un clic para que nos abra este cuadro de diálogo. La variable a contrastar es el nivel educativo, que si bien aquí la tenemos codificada como una variable ordinal, son números y podemos hacer el análisis igual de media, desviación estándar, mínimos y máximos, etcétera, como cualquier variable numérica, y la vamos a utilizar de ejemplo para llevar a cabo nuestro análisis de prueba T en el ejemplo de comparar una media muestral con una media hipotética. La media muestral la vamos a obtener del nivel educativo observado en los empleados, y la media hipotética que estamos manejando es igual a 16. Queremos ver si es distinto el promedio de nivel educativo de esta muestra de empleados a 16, que es nuestra media hipotética con la cual queremos contrastar. Con eso es suficiente. Vamos a dar a aceptar. El programa estadístico nos abre el resultado nos abre estos dos recuadros, el primero de los cuales nos da pues el análisis descriptivo de la variable que estamos analizando, en este caso nivel educativo. Nos da la n, el tamaño de muestra 474, nos da el promedio observado en la muestra, que fue de 13.49 con una desviación estándar de 2.88. Nos da también el error típico o el error estándar de la media, que es una medida que vamos a utilizar cuando llevemos a cabo la inferencia estadística a través de los intervalos de confianza. Ahorita todavía no lo vamos a estar analizando. El segundo recuadro nos habla ya de la prueba TDStudent, el valor con el que contrastamos a nuestra media de 13.49 fue de 16, es el valor de la media hipotética con la cual estamos comparando la media muestral observada en estos empleados. Una vez que se lleva a cabo el problema a través de la fórmula que ya conocemos, se obtiene un valor de T, un resultado de T igual a menos 18.93. Si este valor lo ubicáramos a 473 grados de libertad, ¿por qué 473? Bueno, pues tenemos una muestra, tamaño 474 menos 1, son 473 grados de libertad. El valor de P, la significancia estadística, siempre nos la va a dar a dos colas, bilateral. En este ejemplo, este valor de T a 473 grados de libertad nos da un valor de P de 0.00, bueno, es menor a 0.001. Por lo tanto, pues es un valor de P bastante pequeño, es mucho menor al alfa que habíamos prefijado de 0.05 a dos colas. Por lo tanto, terminamos aceptando la hipótesis alterna de que la media observada en la muestra es diferente a 16, con una seguridad pues bastante elevada del 95%. Vayamos ahora a otro escenario en donde también aplica la prueba TDStudent, y esto es cuando tratamos de comparar dos medias de grupos independientes, dos medias muestrales independientes. En nuestra base de datos de SPSS aparece la variable salario actual. Vamos entonces a comparar el promedio de salario actual para hombres y para mujeres y ver si este es distinto entre sí, si hay una diferencia entre el salario de los hombres y de las mujeres. Con esto estaríamos tratando de contestar la siguiente pregunta de investigación: ¿es el promedio del salario actual entre hombres y mujeres diferente? La hipótesis alterna, entonces, la hipótesis de trabajo que en este caso quisiéramos demostrar, es que el promedio o la media de salario actual entre hombres y mujeres es diferente. Sería un análisis entonces nuevamente a dos colas, puesto que simplemente estamos hablando de si es o no, si es diferente. No estamos especificando si es mayor que o menor que, simplemente si es diferente. Sería análisis a dos colas. La hipótesis nula entonces nos diría que el promedio o la media de salario actual entre hombres y mujeres es igual.
vamos a suponer que estamos trabajando con un alfa de 0.05 como valor crítico para aceptar o rechazar una de estas hipótesis. Para llevar a cabo nuestro análisis, pues entonces vamos a identificar, esta sería nuestra variable dependiente, salario actual, y pensamos que el sexo, aquí tenemos H's y M's, hombres y mujeres, sería nuestra variable independiente. Suponemos entonces que el salario actual va a ser distinto entre hombres y mujeres. El promedio o la media observada del salario actual pudiera ser distinto entre los hombres y las mujeres. Este sería un análisis entonces de dos medias. Vamos a comparar el promedio observado para varones con el promedio observado para las mujeres y ver si esta diferencia es realmente significativa. Entonces, para ello nos vamos a analizar, comparar medias, pero ahora sería prueba T para muestras independientes. Van a ser hombres y mujeres, son dos grupos independientes entre los cuales queremos comparar el promedio de salario actual. Entonces seleccionamos esta, la variable a contrastar es el salario actual, lo vamos a pasar para acá y tenemos que especificar que queremos comparar el salario actual entre hombres y mujeres, por lo tanto el sexo es nuestra variable de agrupación y tenemos que señalar también qué grupos son los que queremos comparar, porque en ocasiones pudieran ser más de dos los grupos que están identificados en una variable categórica determinada. En este caso son solamente H's y M's, por lo tanto vamos a comparar H's con M's, hombres con mujeres. Continuar, con eso es suficiente. Vamos a darle aceptar y nos lleva a este resultado de la prueba de T de Student para comparar dos medias. En el recuadro superior vemos los resultados descriptivos de nuestra variable salario actual entre hombres y mujeres. La N para varones es de 258, mientras que hay 216 mujeres. El promedio observado de salario actual para los varones es de 41.441, mientras que para las mujeres es de 26.031. La desviación estándar para el primer grupo de varones es de 19.499, mientras que para las mujeres desde 7.558. El error típico después lo vamos a comentar en otra clase. Bien, aquí el programa por default nos hace dos pruebas estadísticas, la prueba de F y la prueba de T. Nosotros nos queremos ubicar ahorita en lo que es la prueba T. Una vez que se realiza la fórmula, el resultado obtenido para la T de Student es de 10.945, que a 472 grados de libertad nos da una P de 0.000. Esto es menor a 0.001. Si le damos dos clics aquí en este recuadro, es posible que alcancemos a observar el valor real de esa probabilidad. Es que no me está dejando. Vamos a darle más propiedades de la casilla. Vamos a ponerle 20 decimales. Sigue siendo menor a 20 decimales. Vamos a abrir esto y en realidad, bueno, pues ahí tenemos el valor de P. Efectivamente, pues es un valor de P bastante pequeño, mucho más pequeño que el alfa que habíamos
considerado de 0.05. Por lo tanto, pues concluimos de que efectivamente el promedio de salario entre hombres y mujeres es bastante diferente, es significativamente distinto entre estos dos grupos. Por lo tanto, aceptamos la hipótesis alterna. Bien, ahora vamos a ir al último de los escenarios, que es para comparar dos medias cuando están relacionadas entre sí. En nuestra base de datos tenemos la variable salario actual y tenemos la variable salario inicial. De alguna manera estas dos variables están relacionadas. Si una persona inicialmente empezó su trabajo ganando un salario alto, lo más probable es que el salario actual siga estando elevado, mientras que si una persona entró ganando un salario bajo, es muy probable que también se mantenga teniendo salarios bajos en el salario actual. Por lo tanto, de alguna manera estas dos variables están relacionadas entre sí. Aquí lo que intentamos responder sería la pregunta es de si la variable, el promedio del salario actual de los empleados es diferente realmente al salario con el cual iniciaron. La hipótesis alterna, entonces, la hipótesis que queremos demostrar es que el salario actual es diferente al salario con el que iniciaron. Otra vez estamos haciendo análisis a dos colas, simplemente queremos ver si es diferente el salario con el cual iniciaron y el salario que tienen actualmente. La hipótesis nula entonces sería una hipótesis de igualdad que nos diría que el salario actual es igual al salario con el que iniciaron. Nuevamente vamos a utilizar un alfa de 0.05 como valor crítico para aceptar o rechazar nuestra hipótesis alterna o nuestra hipótesis nula. Entonces, regresando a nuestro programa SPSS, identificamos las dos variables que vamos a contrastar en sus promedios, el salario actual con el salario inicial. Suponemos que debe de haber una relación entre ambas. Por lo tanto, al hacer la comparación de estos promedios de este con este, pues deberíamos de utilizar la prueba TestStudent para medias que están relacionadas entre sí, que no son totalmente independientes una de otra. Para ello nos vamos a analizar, comparar medias. Ahora sí, prueba T para muestras relacionadas. Le damos clic y aquí nos va a abrir este recuadro donde tenemos que alimentar la información de nuestras variables a contrastar. En primer lugar, salario actual y en segundo lugar, salario inicial. Suponemos que de alguna forma estas dos variables están relacionadas entre sí y lo que queremos hacer es simplemente comparar entonces los promedios observados al inicio con el salario actual, o bueno, en este caso es al revés, el salario actual con el salario con el cual iniciaron. Con eso es suficiente, nos vamos a aceptar y el programa nos va a llevar al resultado, a los cuadros de resultado. En el primer recuadro tenemos el análisis descriptivo de nuestras dos variables. Tenemos salario actual con una media de 34.419, un tamaño de muestra de 474 y la desviación estándar de 17.075. El salario inicial, por otro lado, tenía una media, se observó una media de 17.016 en esta misma muestra de 474 empleados. La desviación típica para ese salario inicial, desviación estándar, es de 7.870. Nos hace en el segundo recuadro un análisis de correlación, que en este caso no es prudente hacerlo porque ya de por sí vamos a encontrar una correlación alta, dado que de alguna forma una variable depende de la otra. Y lo que sí queremos pues es analizar un poco más detenidamente el recuadro, el tercer recuadro, donde vemos el salario actual, la diferencia de salario actual menos salario inicial. La diferencia, el promedio de la diferencia observada es de 17.403. La desviación estándar de la diferencia es de 10.814 con un error estándar de la media de 496.732 y un intervalo de confianza que ahorita todavía no vamos a revisar.
el valor de t. Si se realiza la fórmula que ya hemos mencionado, el valor de t para esta comparación de medias relacionadas sería de 35.036, que a 473 grados de libertad nos da un valor de p menor igual a un valor de p menor a 0.001. Este es mucho más bajo. Igual, si lo queremos conocer, tendríamos que pedirle, ¿verdad?, al programa que nos dé exactamente el valor, que es un poquito engorroso, pero lo pudiéramos llevar a cabo si me dejara. Voy a pedirle aquí que me dé más decimales, pero no me está permitiendo hacerlo. Ahora sí, propiedades de la casilla, decimales, vamos a ponerle 20 decimales para que nos dé el valor exacto de la P. Y nuevamente, pues ahí tenemos un valor bastante bajo. El valor de P observado para esta comparación que estamos haciendo es mucho menor a 0.001. Por lo tanto, igual aceptamos la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. Bien, con esto terminamos esta breve presentación acerca de las aplicaciones diferentes de la prueba TD Student utilizando el programa estadístico SPSS.